Hola, buenas tardes. Entonces, esta clase corresponde a la clase de ejercicios, a la clase de ejercicio de la guía número 10. Entonces, escribí la solución de tres ejercicios y les voy a ir explicando. El segundo ejercicio de la guía 10 dice, localice y clasifique los puntos singulares en regulares o irregulares para la siguiente ecuación. Entonces, tenemos la ecuación. Lo que debemos hacer, ¿cierto? Es normalizar la ecuación, es decir, definir las funciones p de x, que están aquí, déjenme marcarlas, p de x y q de x. Estas funciones se definen en el proceso de normalización, es decir, debo fijarme en este coeficiente, que en este caso es un coeficiente polinomial, y dividirlo, ¿cierto? Dividir toda la ecuación por uno sobre ese polinomio. Entonces voy a obtener lo que está aquí, la función p de x, la simplifico, ¿cierto? El denominador, en este caso, está factorizado. Tengo que factorizar para ver qué factores puedo simplificar entre el numerador y denominador. Y finalmente queda esta expresión aquí. Esa es la función p de x. Como se dan cuenta, es una función racional, es decir, es un cociente de dos polinomios. El polinomio constante 2 en el numerador y el polinomio de grado 3 x al cuadrado por x menos 1. Hago exactamente lo mismo para identificar a la función q de x, ¿cierto? Aquí tendría x al cuadrado que tomo de ese polinomio, divido por este polinomio, factorizo, simplifico y finalmente queda esto. Bien, una vez que he pasado por el proceso de simplificar lo más que pueda, me voy a preguntar si estas funciones son analíticas. Y si son analíticas, ¿para qué valores son analíticas? ¿Para qué valores no? Para eso tenemos que recordar lo que comentamos en clase, que las funciones polinomiales son analíticas para cada valor de su dominio. Es decir, una función que es un polinomio siempre va a ser analítica, siempre, en todos los valores de su dominio. En cambio, las funciones racionales, como estas funciones que obtuvimos p de x, q de x, van a ser analíticas siempre excepto en los valores donde se indeterminan, es decir, donde su denominador se indetermina en este caso. Si se fijan, para la función p de x, como tiene esta forma, se indetermina en 0 y en 1. En cambio, q de x solamente se indetermina para x igual 1. Pero nosotros necesitamos analizar puntos o valores de x donde ambas funciones sean analíticas. No me basta que una de ellas sea y la otra no, tienen que ser ambas. Entonces decimos, las funciones p de x y q de x son analíticas ambas en todos los reales excepto el 0 y el 1. Esos son, por tanto, los puntos ordinarios que estamos poniendo aquí. Siempre que x sea distinto de 0 y de 1, x es un punto ordinario. ¿Qué pasa con x igual a 0 y 1? Bueno, en esos valores las funciones p de x y q de x no son analíticas y ese tipo de puntos los llamamos puntos singulares. Y los puntos singulares son los que se clasifican en regulares e irregulares. ¿Cómo los clasificamos? Tenemos que recordar, ¿cierto? Trabajamos por cada valor. Por ejemplo, el punto x igual a 0. Voy a definir una nueva función que la denotamos como p minúscula, ¿cierto? Que se escribe como x, ¿cierto? Menos el x0, donde el x0 es el valor singular que estoy analizando por la función p de x. En este caso, como x sub 0 es 0, entonces queda solamente x por p de x. Reemplazo la expresión de p de x mayúscula, como está aquí, simplifico lo más que pueda, hago lo mismo con la función q de x, pero q de x se construye multiplicando x menos x0 al cuadrado por q, la función q mayúscula de x.
Entonces, en este caso, nuevamente, el x sub 0 es 0. Me queda esta expresión. Simplifico, en este caso no se puede simplificar nada, simplemente queda así. Una vez que tengo las expresiones más reducidas, simplificadas de estas funciones, me pregunto si son analíticas en el valor que estoy trabajando en x igual a 0. Entonces, fíjense, la función p de x no es analítica en x0. ¿Por qué? Porque si reemplazo x0 en su denominador, se indetermina. La función q de x sí es analítica en x0, pero yo necesito que ambas sean analíticas. Como una de ellas no es analítica, entonces el punto es clasificado como punto singular irregular. Hago el mismo trabajo para el otro valor singular, o punto singular, x igual 1. En este caso, el x sub 0, que les había hablado de esa expresión, es 1. Por eso es que queda p de x igual x menos 1 por la función racional p de x. Q de x menos 1 al cuadrado por q de x. Simplifico. Aquí obtengo 2 sobre x cuadrado, aquí obtengo x1 y me pregunto, estas funciones para x igual a 1, si reemplazo x igual a 1 aquí, esa analítica no se indetermina y mucho menos esta función constante. Entonces, ambas son analíticas y es por eso que ese valor, ese punto es un punto singular regular. Como habíamos dicho en clase, es importante esta clasificación porque los valores o los puntos ordinarios tienen un método de resolución, los puntos singulares regulares tienen otro método de resolución. Los puntos singulares irregulares también tienen otro método, pero no vamos a ver ese trabajo en este curso, ¿ya? Entonces nos interesan para poder resolver los ordinarios y los singulares regulares. Bien, vamos a ver el ejercicio 3. Dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial de segundo orden mediante series de potencias centradas en el punto singular regular x0 igual 0. Entonces, en este caso no me pide clasificar puntos, ya me dice que x sub 0 igual a 0 es un punto singular regular y me pide resolver. Para los puntos singulares regulares, recuerden que nosotros trabajamos con el teorema de Frobenius. El teorema de Frobenius es una estrategia de resolución donde se propone, tal cual dice X, proponemos una solución en series de esta forma, donde la potencia de X es n más r. Y r, recuerden que es una constante que debemos determinar. Bien, entonces derivamos. Si la solución propuesta es y igual a esta serie, al derivar voy a tener esta expresión, ¿cierto? La segunda derivada va a tener esta expresión. Y acuérdense lo que dijimos en clase. En este caso, la sumatoria permanece, ¿cierto? El índice de n igual 0 infinito. ¿Por qué? Por la potencia de x. Es distinta al otro caso que vimos para los valores ordinarios. Una vez que derivo, debo reemplazar a la ecuación. Es decir, tengo dos veces, o sea, 2x por la segunda derivada, que es toda esta serie, más 1 más x por la primera derivada, que es esta serie, más y, que es esta serie de x. Vamos a revisar la ecuación, es justamente eso. Todo es igualada a 0. Ahora, debemos trabajar multiplicando estos factores dentro de la sumatoria y modificando, o sea, usando leyes de potencia, ¿cierto? Como aquí tengo 2x, la constante 2 está aquí, y al multiplicarse x con x potencia n más r menos 2, queda esta potencia de aquí. En este caso tengo que multiplicar 1 por esta serie, me da esto, más, esta es una flecha, ¿ya? X por esta serie, obtengo esto.
más la serie que estaba ahí, igualado a cero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Podemos factorizar x a la r, ¿cierto? Porque cada una de estas series tiene, acuérdense, voy a escribir aquí abajo, tengo que ver esto como x a la n por x a la r por x a la menos uno. Es por eso que puedo factorizar x a la r de esta serie porque no depende de n. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo, incluso puedo ver esto como x a la n menos uno por x a la r. Y aquí lo mismo, x a la n por x a la r, etcétera. Por eso es que puedo factorizar x a la r. Y las series que quedan son así, ¿cierto? La sumatoria de n igual 0, y todo esto por x a la n menos 1. Aquí también tengo esto, y aquí queda x a la n, x a la n. Bien. Lo que está dentro del corchete ya es un problema de series como en el caso de puntos ordinarios. Bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos ese tipo de series? Tenemos que uniformizar las potencias de x, primeramente. Y para eso lo que hice acá es, como aquí tengo x a la n menos 1 y aquí también, lo escribo en una sola serie que sería esta. ¿Ya? Aquí tengo x a la n, x a la n, ambas series empiezan de n igual 0, entonces lo escribo en una sola serie. Y puedo desaparecer al tiro x a la r. ¿Por qué? Porque es un producto, ¿cierto? De dos funciones en x igualadas a 0. Y eso va a ser, eso significa que uno de los factores es nulo para todo. Entonces, eso no va a pasar con x a la r. Por tanto, lo que está dentro del corchete tiene que ser cero. Y me queda esta suma de dos series. Voy a borrar un poquito aquí estas líneas para que no esté tan cargado. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tenemos que uniformizar las potencias. ¿Bien? Para eso, bueno, aquí está escrito, hemos simplificado un poco esta expresión, ¿ya? Lo más que se pueda para no ir trabajando con expresiones algebraicas muy complicadas. En cada paso siempre tenemos que tratar de simplificar, reducir términos semejantes. ¿Bien? Entonces, necesito uniformizar las potencias de x. Para eso, voy a separar el primer término de esta serie como parte de cero. Voy a escribir el término cuando n es igual a cero. Cuando n es igual a cero, fíjense, tendría 2 por 0 más r, eso es 2r. eh, y tendría aquí, déjenme ver, aquí se me olvidó poner el 2. No, lo que hicimos aquí, estoy trabajando con esto, ¿cierto? Con esto, que ya está simplificado. Si n es igual a cero, tendría r por 2n menos 1, ¿cierto? No, disculpen, si n es igual a cero tendría r por 2r menos 1 por c sub 0 x a la menos 1. Entonces, ese término es el que está aquí. Lo escribo aparte. ¿Para qué? Con el objetivo de tener una serie que empiece de 1 a infinito. ¿Bien? Una vez que tengo esto, la otra serie, la que está aquí, esta la voy a copiar igualita. No voy a modificar en nada porque ya tiene la potencia x a la n. En cambio, esta, fíjense, como empieza de 1, yo puedo bajar o sumar 1 a la potencia de x a la n menos 1, pero para eso tengo que restar 1 al índice de la serie para que empiece ese. Es por eso que yo necesitaba separar el primer término, para que la serie empiece de 1 y yo pueda usar esa estrategia de restar 1 al índice y sumar 1 al término que estoy sumando. Donde vea n, voy a reemplazar por n más 1. Y lo que voy a lograr es tener x a la n ahí. Y claro, si tenía n más r, ahora tengo n más 1 más r.
y así, ¿cierto? Aquí tengo 2 por n más 1, eso sería 2n más 2, menos 1 sería 1, por eso es que queda así, ¿sí? En este caso, habría modificado esta primera serie de tal forma que tengo la potencia enésima de x y la serie empieza de 0. En resumen, voy a tener, como ambas series tienen la potencia de x a la n y empiezan de 0, puedo escribirlas en una sola serie así. Y este término me quedó así fuera. No desaparece, sino que está escrito aparte, no dentro de la fórmula de la sumatoria, del término general de la sumatoria. Bien, como tengo una serie igualada a 0, uso la propiedad de que esta serie es 0 si solo si los coeficientes de las potencias de x son iguales a 0. En este caso, aquí tengo una potencia, perdón, un coeficiente de x a la menos 1, eso tiene que ser 0. Aquí está. Esto es igual a 0 y este coeficiente también es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Que si r por 2r menos 1 por c sub 0 es igual a 0, entonces tiene que ocurrir que esto es igual a 0. Y esto se llama la ecuación indicial, la ecuación del índice, ¿ya? O sea, de R. Esto me va a permitir hallar dos posibles valores para él. Y esta igualdad lo que me va a permitir es hallar la relación de recursividad. Disculpen la letra. Bien. Entonces, la ecuación indicial me entrega dos posibles valores para R. R igual 0 o R igual 1/2. Para cada uno de ellos, yo tengo que trabajar la relación de recurrencia. Entonces, antes de hacer ese proceso, lo que hacemos aquí es despejar. Acuérdense que siempre despejo el subíndice mayor, porque la relación recursiva tiene la característica de que tú hayas un término, digamos C sub 5, lo hayas habiendo conocido los anteriores términos, el C sub 4 o el C sub 3. Por eso es recursión, que depende del anterior. Por eso es que no tiene sentido si yo despejara C sub n, porque en ese caso C sub n estaría en función del siguiente, de C sub n más 1. O sea, ¿cómo yo puedo conocer el siguiente término si apenas estoy calculando el término enésimo? Por eso es que no tiene sentido, no tendría sentido despejar C sub n. Despejamos C sub n más 1, que es una expresión que depende del anterior de C sub n. En este caso puedo simplificar la expresión y quedaría así. Bien, C sub n más 1 es igual a eso. Esta relación recursiva la voy a analizar para cada valor posible de R. Bien, entonces, por ejemplo, voy a llamar relación 1 al caso, déjenme escribir aquí, cuando R es igual a 0. Si R es igual a 0, fíjense aquí, en esta formulita que tenemos aquí arriba. Ahí. Si R es igual a 0, el denominador quedaría como 2n más 1. Bien, y es justamente lo que tengo escrito aquí. Y empiezo a hacer, ¿cierto? Analizar distintos valores de n. Por ejemplo, si n es 0, voy a obtener c sub 1, que es igual a menos c sub 0. Si n es igual a 1, tendría en el denominador 2 por 1 más 1, eso es 3, menos 1/3 c sub 1. Pero c sub 1, esto ya tiene una expresión en términos de c sub 0. Reemplazo y tendría menos por menos es más, 1 sobre 1 por 3, por c sub 0. Entonces ya tengo una fórmula para C sub 2, analizo n igual a 2, lo mismo, ¿cierto? Tendría menos 1/5 C sub 2, pero C sub 2 ya está construido aquí, entonces puedo reemplazar esto. Tendría menos 1 sobre 1 por 3 por 5.
¿Por qué no me conviene ir multiplicando estos números? Porque yo pudiera poner aquí 15, 1 sobre 15 por C sub 0. Me conviene dejarlos en producto porque estoy buscando un patrón, una fórmula para el C sub n. ¿Ok? Entonces, tengo 1 por 3 por 5 y me doy cuenta, algo importante, que cuando n vale 1, C sub 2 es positivo. Cuando n vale 2, tengo un signo menos. Cuando n es 0, tengo un signo menos. O sea, ya puedo notar que los términos pares van a tener menos en su expresión y los impares el signo positivo. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, n igual 3 impar va a ser positivo. Y si hago los cálculos, el denominador tiene como producto 1 por 3 por 5 por 7. Es un producto de números impares. Bien, entonces, mirando un poquito bien, yo digo, pucha, como cuando, no sé si recuerdan ustedes en álgebra 1, cuando se estudiaron series finitas y analizábamos los términos generales, cuando los signos eran intermitentes, o sea, más, menos, sabíamos que había una potencia de -1 en su fórmula del término general. Y la única pregunta ¿es -1 a la n o es -1 a la n más 1? Entonces, y uno decide, ¿cierto?, cuál va a ser la mejor expresión probando. Si n es igual a 1, tendría -1 a la 1, eso es menos. Vamos a ver aquí si está funcionando esta fórmula, ¿ya? Si no funciona, la modificamos. Por ejemplo, si n es igual a 1, -1 a la 1 es negativo, -1. Si n es igual a 2, -1 al cuadrado es 1, positivo. Entonces me fijo, n igual a 2 tiene que ser negativo, no positivo. Entonces mi formulita tiene que ser así. Ahí voy ajustando, ¿entiendes? Porque estoy reconociendo patrones. En el caso del denominador, ya sé que estoy multiplicando números enteros positivos impares, pero ¿hasta dónde estoy multiplicando? Entonces yo propongo esta formulita y tengo que verificar que se cumple. Por ejemplo, para n igual 2, hoy voy a hacerlo aquí, para n igual 2, esta fórmula que propongo aquí abajo me dice que el denominador va a tener, si n vale 2, tendría 4 menos 1, 5. Tendría 1 por 3 por 5. Me fijo si eso es lo que tengo, bien. Probamos para otro más. Si n igual 3, mi formulita dice 2 por 3, 6 menos 1, 5. A ver, no, vamos a arreglar aquí. Si n es igual a 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces debería tenerla así. Me fijo y no, tengo que multiplicar hasta 5. Entonces aquí no está bien eso. Tengo que modificar esta formulita de aquí. Necesito que me multiplique, entonces voy a proponer 2n. Vamos a arreglar esto. Si es 2n más 1 y n vale 2, tendría 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces ahí sí, esto es más 1, no es menos 1. Entonces ahí hacemos un ajuste de la fórmula propuesta, que yo lo escribí de forma rápida y ahora lo estoy verificando. Si n vale 3, según la fórmula que ya la he arreglado, ya la he calibrado, sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Tendría que multiplicar 1 por 3 por 5 hasta 7. Me fijo si está bien, sí. Ahora sí la fórmula está ajustada. Bien, entonces ya tengo el término general, ¿cierto? De los C sub n, ya están verificados. Va a ser eso. Pero acuérdense que estoy en el caso en que R vale 0. Necesito hacer el mismo análisis cuando R vale un medio. Entonces, cuando R vale un medio, regresemos aquí, a esta expresión de aquí. Si R vale un medio, fíjense, tendría
2n más 2 por 1/2 más 1. Entonces tendría 2n más 1 más 1, eso es más 2. Y eso es lo mismo que 2 por n más 1. Y vamos a ver justamente lo que tengo aquí, ¿cierto? Tendría menos 1 sobre esto y quedaría así, mi relación de recurrencia. Entonces voy analizando esta fórmula para n igual 0. Si n vale 0 tendría menos 1/2 por c sub 0. Si n vale 1 tendría menos 1/2 por 1 más 1 es 2, menos 1/2 por 1/2 por c sub 1. Pero c sub 1 reemplazo y tendría esto, ¿cierto? Como C sub 1 ya es negativo, menos por menos es más, tendría ese valor. Hay que tener cuidado con los signos. Y si n vale 2, C sub 3 sería menos 1/2 por 1 sobre 3. C sub 2, reemplazo aquí, tendría, quedaría negativo, ¿cierto? Porque C sub 2 es 1 sobre 2 por 2 por 2 por C sub 0. Tendría esto. Tengo que reconocer algún patrón. Lo que yo estoy proponiendo es esta fórmula, vamos a verificarla ahora. Entonces, primero veamos la intermitencia de signos. Yo estoy proponiendo que esa intermitencia es controlada por menos 1 a la n. Vamos a ver. Si n es igual a 1, tendría, según esta formulita, menos 1 a la 1, eso es menos 1 negativo. Fíjense, si n vale 1, debo tener positivo, no negativo, entonces voy a sumar 1. Si n es igual a 2, ahora sí todo va a estar. Si n es igual a 2, menos 1 a la 2 más 1, ¿cierto? Habiendo ajustado la fórmula, sería negativo, justo como quiero ahí. Bien. Ahora veamos esta formulita que se propone para las expresiones. Entonces, si n vale, por ejemplo, 1, la fórmula que yo propongo me entrega, primero veamos el signo, 1 más 1, 2, me da positivo 1 sobre 2 al cuadrado por 1 sobre 2 factorial, o sea, 1 por 2 por c sub 0. Entonces, veamos, si n vale 1, tengo esto. Y está bien, se cumple. Vamos bien. Para n igual 2, la fórmula que yo propongo sería menos 1 al cubo, eso es negativo, 1 sobre 2 al cuadrado por 1 sobre 3 factorial, o sea, 1 por 2 por 3 por c sub 0. Vamos a ver, si n vale 2, ¿qué tengo en el denominador? El signo es negativo, eso está bien, y en el denominador tengo que tener 2 al cuadrado, que es esto, por 1 por 2 por 3 está bien. Entonces, si ustedes verifican n igual 3, n igual 4, sí se va a cumplir. Y esta formulita queda verificada. O sea, está bien. Ahora, como tengo una fórmula para coeficientes para cada valor de R, eso significa que yo puedo construir dos funciones. Una función que llamo I sub 1, donde estoy tomando el caso R igual 0, sería C sub 0 más la suma de n igual 1 hasta infinito, de menos 1, aquí hubo algunos ajustes, los voy a cambiar. Aquí también. Y aquí era más, ¿cierto? Entonces tendría esto. ¿Por qué separo el C sub 0 de la sumatoria? Porque la fórmula recursiva que encontramos funciona para n igual 1, 2, 3. Entonces, para usar esa fórmula recursiva y reemplazarla aquí, la suma tiene que empezar desde n igual 1 a infinito. El término para n igual 0 lo escribo aparte. Ahí. Voy a mover un poco aquí, déjeme ver si me permite esta cosa. Ahí. Entonces, tendría esta sumatoria. Fíjense que aquí tengo C sub 0 y aquí también lo factorizo. Escribo C sub 0 aquí, corchete por todo esto. Déjame aquí también hacer un ajuste de la formulita que la arreglamos. Ahí. Esta sería una función I sub 1 en series de potencia.
Bien. Y la otra función, I sub 2, en series de potencia, que la obtengo para el análisis que hicimos para R igual a 1/2, tendría esta serie. Aquí tengo C sub 0 y aquí también puedo factorizar. Voy a arreglar este pequeño detalle aquí. Más. Factorizo, déjenme ver, C sub 0 por X a la 1/2. Eso significa que tengo que quitar esto de aquí. Ahí. Y tendría esta función. Y sub 2 igual a eso. ¿Bien? Ya tengo dos funciones. La teoría de Perron-Frobenius me dice que estas dos funciones van a ser linealmente independientes para cualquier valor que asuma C sub 0. Bien. Entonces, dos funciones LI que además satisfacen la EDO original me generan o me permiten escribir una solución general de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a aquí. Por tanto, decimos, la solución general puede expresarse como C1 y 1 más C2 y 2, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Y así es como resolvemos el ejercicio. Bien, vamos a ver un último problema, el 5.2, por ejemplo, que es un ejercicio donde me pide resolver este EDO considerando un punto ordinario, X sub 0 igual a 0. Y me dice, explicite los primeros 5 términos no nulos de la solución. Eso significa que probablemente no sea fácil ver un patrón para una relación recursiva que voy a obtener y solamente me pide los 5 primeros términos. Este es un ejercicio distinto porque estoy trabajando con puntos ordinarios. No uso el teorema de Perron-Frobenius. Entonces la solución propuesta va a ser esta serie de potencia donde, como está centrada en X sub 0 igual 0, queda así, con X a la N, no con X a la N más R. ¿Cuándo trabajo con X a la N más R? Cuando uso el teorema de Perron-Frobenius, y eso se usa solamente para puntos singulares regulares. ¿Ya? Este no es el caso, este es un punto ordinario. Entonces, derivo una vez, y en este caso sí se modifica el índice de la sumatoria porque el primer término de esta serie, acuérdense, va a ser C sub 0 más C1X más C2X cuadrado, etcétera, ¿cierto? Cuando derive, esto va a ser 0 y el primer término va a ser C1X1. Es por eso que va a empezar desde n igual 1. ¿Bien? Cuando derive voy a tener esta serie que si la desarrollo voy a tener C sub 1 más C sub 2X más, etc. Cuando derive esto, se va a anular esto y voy a tener la serie de n igual 2 a infinito de estos términos. ¿Ya? ¿Qué viene después? Tengo que reemplazar estas derivadas en la ecuación. Entonces la ecuación es esta, ¿cierto? Es la segunda derivada de y más 2x por la primera derivada menos y, todo es igual a 2. Entonces, reemplazando, tendría la sumatoria, ¿cierto? Esta es la segunda derivada. Escribir aquí abajo. Esto es y2'. Y aquí ya está calculado directamente 2 veces x y prima. ¿Ya? Esto es y. Entonces ya, por eso es que aquí tengo x a la n y no tengo x a la n menos 1 porque ya multipliqué por este x y apareció esta constante 2. Bien, cuando estoy en este paso, estoy trabajando con puntos ordinarios, lo que tengo que fijarme es en ajustar las potencias de x. Todas tienen que estar con potencia x a la n. Esta de aquí no está, ¿cierto? Entonces tengo que hacer ese truquillo que hacemos de restar al índice de la suma 2 para poder sumar 2 a la potencia de x. En ese caso, claro, si sumo
sea, donde yo vea n, pongo n más 2. Por eso es que si tenía n por n menos 1, ahora tengo n más 2 por n más 1, por c sub n más 2, x a la n. Ya las potencias están uniformizadas, ahora uniformizo los índices, ¿no? Que está marcado con amarillo. Tengo que escribir todo como series que partan de n igual 1. Significa que el primer término de esta serie la tengo que escribir aparte. El primer término de esta serie, cuando n vale 0, es 2 por 1 por c sub 2. Y eso está escrito aquí. Esto por x a la 0, que es 1. El primer término de esta serie, cuando n vale 0, es c sub 0 por x a la 0. Y eso es c0. Y aquí está escrito. Ahora sí, separando esos términos de la primera y la última serie, tendría series que parten de 1 y las puedo escribir en una sola sumatoria. Series infinitas, ¿ya? Aquí están los términos, quedaron, esos no desaparecen, simplemente se escriben por separado. Esto está igualado a 0. Significa que los coeficientes tienen que ser todos iguales a 0, incluyendo este de aquí. Entonces tendría, esto es igual a 0, estos coeficientes de aquí también. De aquí es donde sale la relación recursiva. Entonces tendría, fíjense, tendría C sub 2 va a ser igual a C sub 0 medios. La relación recursiva sería esta. Y me pidió los 5 primeros términos. Entonces voy calculando. Si n vale 1, según esta fórmula, C3 sería igual a esto. Bien. Si n vale 2, C4 sería igual a esto. Que C4 depende de C2, o sea, aquí fíjense. Pero C2 ya tengo ese valor calculado, si lo reemplazo tendría finalmente, déjenme escribir aquí, C4 igual a esto. Ya tengo C4, tengo C3. Y bueno, si continúo, por ejemplo, para n igual 3, n igual 4, y hago las cuentitas, voy a tener C5 es igual a esto, C6, escribí mal. C6 es igual a eso. Bien. ¿Qué me pedía el ejercicio? Los 5 primeros términos. Los 5 primeros términos, bueno, C0 es una variable que, o sea, es una constante que va a asumir distintos valores. C1 también es una constante libre, no hay una fórmula que me diga C1 tiene que ser esto. C0 y C1 están libres, C2 debe ser igual a C0 sobre 2, C3 debe ser igual a menos 1 sobre 2 por 3 por C1, y así, ¿cierto? Entonces ya están los 5 primeros términos, eso es lo que me pide el ejercicio, y hasta n igual 4 ya estaría, digamos, la respuesta del problema. Pero, si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera buscar un patrón, sí se podría hacer, o sea, no lo vamos a hacer ahora, pero quiero que noten que en el caso de los valores impares de n hay algo que se cumple. Yo podría seguir calculando n igual 5, n igual 7, n igual 9 impares. Y algo interesante se cumple en el denominador. Esto no es nada más que 3 factorial. Esto no es nada más que, aquí es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Esto es 5 factorial. ¿Bien? Los signos son intermitentes, ya saben que eso se controla con una potencia adecuada de menos 1. Puede ser menos 1 a la n, puede ser menos 1 a la n más 1. Eso se calibra al final. Y ya sé que en el denominador, en el caso de valores de n impares, va a haber n factorial, ¿cierto? Entonces, yo los animo a buscar una fórmula general. Por ejemplo, c sub n va a ser menos 1. Sí, yo siempre pongo inicialmente n y después voy calibrando. Abajo sé que voy a tener n factorial y esto va a depender de C1. Arriba, a mí se me ocurre poner, no sé, si n es 1 en el numerador, si n es 3 me dio 5.
Ahí sí habría que pensarlo, podría ser n más 2. Bueno, aquí sí hay que pensar qué numerito es adecuado. Yo creo que ahí está la dificultad, por eso es que el ejercicio no se los pide. Pensándolo un poquito más uno puede obtener. Vamos a ver la potencia adecuada de -1. Si n es igual a 3, necesito que sea negativo. Si n es igual a 3, -1 al cubo es negativo. Entonces, -1 a la n es correcta esa potencia de -1. Ahí les dejo pensar ustedes ese desafío. Y para el caso par, valores de n pares, fíjense, tengo, también cambian los signos, ¿cierto? A ver, S4 es negativo, C6 es positivo. En el denominador nuevamente tengo n factorial, ¿ya? O sea, pudiéramos pensar en el caso par. Mm, ya, creo que ya, creo que ya tengo la relación aquí, pero voy a dejarles a ustedes pensar. Aquí tendría, el caso impar se escribe como 2n más 1. Esto es -1. Voy a poner 2n, voy a poner 2n más 1. Después lo ajusto. Aquí no sabemos. 2n más 1 factorial por c1. En el caso par, o sea, 2n, voy a tener, creo que es -1 a la 2 a la n. Y en el denominador voy a tener 2n factoriales, o si lo sabemos, por c0, y aquí no sabemos qué es, pero de seguro, como el índice es 2n, aquí arriba me parece que es 2n más 1, pero aquí hay un producto. Pues ahí hay que jugar un poquito. Les dejo pensar, el ejercicio no lo pide, ya, el ejercicio termina hasta aquí, pero les animo a pensar en una fórmula general. Como cuando yo determino una fórmula general, si logro hacerlo, entonces, ¿cómo terminaría la solución? Tendría, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Para aquellos estudiantes que logren sacar la fórmula general, tendría esto, sumatoria desde n igual 0 a infinito de los coeficientes impares de x a la n más n igual 0 infinito, coeficientes pares, y como los impares dependen de C1, entonces voy a tener C1 por una serie, más los pares dependen de C0 por esto. Y así, haciendo variar los parámetros C1 y C0, obtengo la solución general de la ecuación. Bien, entonces esto corresponde a la clase de ejercicio. El día lunes vamos a ver, continuar, o sea, terminar la materia del teorema de Perrón-Frobenius, donde se trabaja la ecuación indicial. Bien, con eso terminamos el curso. Nos vemos. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.